capítulo 5, versículo 1 en adelante. Amén. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón delante de su señor en gran alta estima, porque por medio de él había dado el Señor victoria a Siria. Y era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Dice el que tú harías conmigo, leproso. Versículo 27. Yo creo que su versión puede decir: por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti. Dice así, dice. Pero en esta Biblia que tengo acá dice así: la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante del leproso blanco como blanco como, repítalo, blanco como la nieve. Amén. Repita conmigo esto: cambia tu circunstancia por una palabra de Dios. Cambia tu lepra por una palabra profética de Dios. ¿Cuántos lo creen así? Levante su mano en este instante. Padre, te damos gracias. Bendícenos de una manera sin igual con esta tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Damos un aplauso al Señor. Quiero que estén muy atentos a lo que voy a compartir de parte del Señor. La Biblia registra la historia del profeta Eliseo. Eliseo fue aquel varón que fue discípulo, diga conmigo, discípulo del profeta Elías. La Biblia dice que venían de Gilgal. Gilgal es señal. Gilgal significa rodar, pero también es señal de consagración. Porque allí, después de haber pasado el Jordán, Dios le dijo a Josué: hazte cuchillo afilado y circuncida el pueblo, pues los que venían caminando, los de Israel con Josué, era una generación que había nacido en el desierto y todavía no había sido circuncidada. Entonces por eso Gilgal es señal, diga conmigo, de consagración. Luego Elías le dice: quédate aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Betel significa luz, pero también es señal de revelación, porque allí Jacob tuvo un sueño. Ángeles de Dios bajaban por una escalera y ángeles subían, y en la cima estaba Dios. De repente Elías le dice a Eliseo: quédate aquí porque Jehová me ha enviado a Jericó. Jericó es el lugar de las estrategias. Diga conmigo, de las estrategias divinas, estrategias de Dios. Dios le dio estrategias a Josué en aquel lugar para que conquistara aquel territorio, aquella ciudad. Pero Elías no se quedó con Eliseo allí. De repente Elías le dice: quédate aquí porque Jehová me ha enviado al otro lado de Jordán. Diga conmigo, Jordán es señal de dirección clara o lugar de recibimiento. Diga conmigo, dirección clara o recibimiento. En Jordán dice la Biblia que cuando Josué venía con el pueblo, los sacerdotes metieron sus aguas, sus pies en el Jordán, y las aguas se separaron. Jesús fue bautizado en el Jordán, y luego de ser bautizado se observó que el Espíritu Santo venía, diga conmigo, venía en forma corporal como de paloma sobre él. Diga conmigo, lugar de recibimiento. Amén. Pero la Biblia enseña que luego que pasaron en el Jordán, de repente el profeta Elías le dice a Eliseo: pídeme lo que quieras que haga por ti. Desde el momento cuando Elías deja caer el manto sobre Eliseo a la acción cuando es arrebatado, transcurren 7 años. Que es arrebatado el profeta Elías, transcurren 7 años. Diga conmigo, 7
Pero quiero dejar claro algo. El profeta le dice: ¿qué quieres? O más bien, pídeme lo que quieras que haga por ti. ¿Qué le respondió Eliseo? Pregunto. Te ruego que me des una doble porción del espíritu que hay en ti. ¿Cuál fue la respuesta de Elías en ese momento a Eliseo? Cosa difícil has pedido. Diga conmigo: cosa difícil has pedido. Porque el hombre está pidiendo, diga conmigo, la unción, la presencia de Dios que reposaba sobre el ministerio de Elías. Está pidiendo el fuego, el respaldo de Dios conforme estaba sobre el profeta Elías. Pero para recibir eso se requería ser procesado. Amén. Ser tratado por Dios. Y yo le pregunto a usted, ¿Eliseo fue tratado por Dios? ¿Ya había sido tratado por Dios? ¿Ah? No. La Biblia dice que cuando dejó caer el manto, del momento que cayó el manto, dice que Eliseo tomó la yunta de bueyes, la mató, la repartió, dice, y se fue con Elías y le servía. Ningún orgulloso antiguo sirve a otro. ¿Sí o no? Entendió el propósito y se fue con el profeta Elías, sirviéndole. Diga conmigo: con dedicación, obediencia, entrega. Diga conmigo: entrega, que es consagración. Se consagró. Si Elías iba a orar, ahí estaba Eliseo. A donde quiera que iba el profeta, ahí estaba Eliseo con él. Si el profeta iba a dar una clase en la escuela profética, ahí estaba su discípulo. Diga conmigo: ahí estaba el discípulo con él. Pero déjeme decirle algo. Hubo una tribu que fue separada para ministrar en el altar. Diga conmigo: ministrar en el altar. Y ella se encargaba también de la movilización de lo que era el tabernáculo. Y los niños de esa tribu, cuando estaban pequeños, tenían un mentor que les colocaba un ladrillo en su hombro. Cuando pequeño, un ladrillo en su hombro. Y a medida que ellos iban creciendo, le iban también subiendo el peso. Podía ser 2 ladrillos más, 3 ladrillos más, 4 ladrillos más. ¿Para qué? Porque su futuro, su destino era movilizar, diga conmigo, movilizar el tabernáculo. Entonces tenían que ser tratados para poder soportar ese peso. Ahora Dios tuvo que tratar con Eliseo para que pudiese soportar el peso de gloria. Amén. Que iba a traer sobre su vida. Pero hay algo que me llama mucho la atención, y es que cuando Elías le responde: cosas difíciles has pedido, en el original hebreo se traduce: buena reclamación has hecho, o muy buena declaración has hecho. Y el profeta le responde: si me vienes en el momento que se ha quitado de ti, ¿será así o no? En pocas palabras, vas a tener que ser vigilante, vas a tener que estar despierto. Amén. La palabra vigilar viene de una palabra griega que se pronuncia frurreo, alguien que está atento, despierto, que no se duerme, que está con la expectativa. Amén. ¿Está entendiendo lo que estamos hablando? De repente Elías fue arrebatado al cielo por una tormenta, porque en el original no dice un torbellino, sino una tormenta. Es lo que dice. Fue arrebatado por una tormenta al cielo. Y observó que el manto de Elías había quedado, lo tomó. Luego se dirigió a las aguas de Jordán y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías?
Las aguas se abrieron y pasó de la misma manera conforme había pasado con Elías el río Jordán. A partir de ese día se convirtió en un gran profeta de Dios. Diga conmigo, gran profeta de Dios. Y con el transcurso del tiempo, la fama de este gran profeta empezó a extenderse por toda la tierra de Israel, a traspasar hasta llegar a traspasar la frontera, de tal manera que alguien allá en Siria escuchó que en Israel o en Samaria, que era la capital del reino, había un profeta de Dios. Diga conmigo, había un profeta de Dios. Esto lo está compartiendo una criada a un hombre que era valeroso, a un hombre importante en el país de Siria, pero había algo en él, era leproso. Diga conmigo, leproso. Este hombre se llamaba Naamán, un hombre valeroso, importante para el rey, tal vez era de confianza, pero tenía un pero, que era leproso. Y Naamán solicitó permiso al rey para venir a Samaria. El rey le entrega, el rey de Siria, que era Ben-Hadad en aquel entonces, le entrega oro, le entrega plata, vestidos costosos, que en la actualidad tienen el valor de $3 millones. Entonces le está enviando Ben-Hadad, el rey de Siria, por tal de que Naamán sea sano de su lepra. Es decir, yo te envío a Naamán, mi general, para que lo cure, lo sane, pero el precio que te voy a pagar son $3 millones, en pocas palabras. Ese es el valor del oro, de la plata y los vestidos lujosos, finos, que le está enviándole con el mismo Naamán. Naamán viene al territorio de Israel. De repente se encuentra con el rey de Israel, el cual le entrega la carta que Ben-Hadad le había enviado. Al leer la carta, el rey de Israel se siente imposibilitado, rasga sus vestiduras, porque nada puede hacer por Naamán. Recordemos que la lepra es una enfermedad contagiosa, también es señal del pecado. La lepra nunca va a lo superficial, siempre va a lo profundo. El pecado nunca va a lo superficial, va a lo profundo, hasta socavar, destruir el alma del ser humano. Cuando alguien aparecía con un brote de lepra en el territorio de Israel, el sacerdote le sometió a un tratamiento, y si no se veía muestras de recuperación alguna, entonces tenía que salir gritando: inmundo soy, para que así nadie se acercara a él, porque corrían el riesgo de ser contagiados por aquella terrible enfermedad. Tenían que ir a la intemperie, solos. Había un lugar donde ellos moraban. Pero escuche lo que voy a decir. De repente Eliseo, al verlo, escuchar lo que el rey hizo, envió a decir con estas palabras: hacérmelo venir para que sepan que aquí hay profeta de Jehová. Diga conmigo, hay profeta de Jehová. Repítalo conmigo, hay profeta de Jehová. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Eliseo? Con Naamán, en pocas palabras, ¿qué hizo Naamán cuando el profeta envió a decir estas palabras? Naamán se levantó y fue recibido por un criado de Eliseo, el cual le dice: sumérgete 7 veces en las aguas del Jordán. ¿Qué hizo Naamán cuando escuchó aquellas palabras? ¿Qué hizo Naamán? Pregunto. ¿Qué hizo Naamán? Se enojó, ¿sí o no? Menospreció, no le dio un mérito, valor a la palabra que el profeta estaba declarando. La Biblia dice: creer a Jehová y a su profeta y seréis prosperados. Amén. Repito, creer a Jehová y a su profeta y seréis prosperados. Cuando el hombre de Dios declara una palabra en este lugar, en esta casa,
que tiene a su lado, esto se está poniendo bueno. Gracias, hermano. Tóquele el hombro y diga, esto se está poniendo bueno. Tóquelo allí. Sacúdale, diga, me estoy emocionando. Oh, Nabán digo, ¿acaso el río Fafán no tiene las aguas más claras? El río Jordán, desde luego que en ese sector las aguas las tiene turbias, porque nace en el monte Sinaí. Allí nace el río Jordán, y en ese sector las aguas son turbias. Y Nabán no le dio mérito, valor, menospreció la palabra profética. Pero una criada la dio a entender, le esclareció, no pierdes nada. Si es por causa de tu salud, de un beneficio tuyo, no pierdes nada. Pero por poco está a punto de regresar a Siria por su orgullo, por su arrogancia, en la misma condición. Pero cuando escucha el consejo, se sumerge 7 veces diga conmigo, 7 veces en el río Jordán. Pero quiero decir algo, la primera vez cuando él se sumergió, quedó sepultada la arrogancia. Diga conmigo, la primera vez cuando se sumerge, queda sepultada, o sepultada así en lo profundo de las aguas del río Jordán, la arrogancia. Cuando se sumerge la segunda vez, ¿qué ocurre? El ego. El ego también queda sepultado. Las 7 veces que Nabán se sumerge tiene un significado, pero no la voy a nombrar todavía las 7 porque entonces el tiempo. Estaríamos aquí como hoy esta mañana hasta las 2 de la tarde. Pero escuche lo que voy a decir. A la 7ª vez que se sumerge, su piel está como la de un niño recién nacido, completamente sano, limpio de la lepra. O cualquiera puede decir, pero eso no tiene sentido, lo que el profeta le está declarándole a Nabán. Pero escuche lo que voy a decir. A Dios no hay que tratar de entenderlo, a Dios hay que obedecerlo. Amén. A Dios hay que obedecerlo. Dios no habla 2 veces ni 3, habla una sola vez. Y lo que espera es que usted y yo obedezcamos Amén. Su palabra. Amén. Alabado sea el Dios del cielo. Eso es lo que Dios espera. Obediencia, 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 sometimiento a su palabra. Bendito sea el Dios de los cielos. Nabán, al verse sano, dijo, no, yo tengo que honrar al hombre de Dios. Con esto le estoy diciendo que usted no puede honrar al hombre de Dios. ¿Cuántos aquí, alabados a Dios, cuando el pastor cumple años, dicen, pastor, vamos a comernos a lo menos por ahí unos macarrones, vamos a comernos por ahí un asado? ¿Cuántos aquí tienen esa virtud, han tenido ese sentir en el corazón? Nadie. Muchacho, ¿qué pasó? Pero una mano a verse sano, viene con oro, plata, vestido. Es algo que está en el corazón, Dios está en el corazón de él. Él lo que quiere es honrar al hombre de Dios. ¿Sí o no? A los hombres de Dios hay que honrarlos. Digo conmigo, hay que honrarlos. ¿Cuántos aquí le han regalado un traje a su pastor? Un par de zapatos nuevecitos a la pastora. ¿Cuántos aquí lo han hecho? Nadie. Son tímidos. Gloria a Dios. Aplaude el nombre del Señor. Eliseo, cuando ve que Nabán trae todo aquello, le dice, vive Jehová que no tomaré nada de lo que has traído. Ahora, ¿era malo que él lo recibiera?
mundo era malo. Pero ¿sabe qué enseñanza nos da Eliseo aquí? Que el que hace la obra es Dios. Solo somos instrumentos de Él. Amén. Que el que hace la obra, y que si hay alguien merecedor de gloria, de honra, es Él. Amén. 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 ¿Sí o no? Eliseo no toma nada, pero el criado Eliseo llamado Giesi está a expectativa. Giesi era el criado Eliseo y es el candidato a heredar la unción, a heredar el ministerio profético. ¿Me está escuchando? A heredar el ministerio profético. Pero de repente Giesi dice: mi señor estorba. Está considerando a su mentor, a su pastor, su líder, su guía, un estorbo. Un verdadero discípulo fiel puede llegar a considerar a su mentor, su cobertura, su pastor, como un estorbo. Parece que ya mi pastor no tiene sentimiento. Parece que perdió la visión. Eso es lo que está considerando Giesi, el Eliseo. No toma nada de lo que el siglo ha traído. Es una bendición. Con esto no podemos comprar 4 tráficos para movilizar gente de un lugar a otro. No es malo sí tener esa visión, ¿sí o no? No es malo. Y yo creo que va a llegar el día cuando aquí tendrán 4, 5, 10 rutas con vehículos propios, porque para Dios no es nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Pero Giesi está diciendo: mi señor estorba, vive Jehová que correré detrás del sirio y tomaré de lo que él ha traído. No tiene ni la precaución ni el temor, alabamos a Dios, sino que corre detrás del sirio. Yo le pregunto a usted, si él hubiese consultado primeramente con Eliseo, ¿qué le hubiese respondido el profeta? ¿Qué le hubiese respondido el profeta? Que si no corra detrás de él. Porque si toma de lo que ha traído este sirio, Maldito. juicio, Corre. maldición, pobreza, ruina vendrá no solamente sobre ti, sino también sobre tu propia casa y tu descendencia. Giesi está tomando una mala decisión. Mucho cuidado con las decisiones que tomamos sin consultar con Dios, sin hablar con el Señor. Mire, cuando yo conocí al Señor, lo primero que hacían los cristianos en la iglesia, aun cuando iban a viajar a un lugar a otro dentro del mismo país, hablaban con el pastor para que estuviese orando. Hoy no es así. Hoy la gente se compra el boleto y ni siquiera cuando ya están allá es que vienen a llamar al pastor. Ese no es el método. Entonces, y si son líderes en alguna ocasión, yo he visto, se lo digo porque lo he visto, lo he vivido, aún en Argentina, y algunos líderes sin consultar nada conmigo han tomado, se han ido para Mar del Plata y luego que están, pastor, sentí venirme este fin de semana, cuando en ese fin de semana necesitaba. Gloria a Dios, porque eso no ocurre aquí. Eso no ocurre aquí, ¿sí o no? Dale fuerte aplauso al Señor por él. Y ese corre detrás de Naamán. Cuando Naamán le ve venir, detiene sus carros y le pregunta: ¿todo va bien? Si ese le responde: sí. Mi señor el profeta me ha enviado. Yo le pregunto: ¿Eliseo le envió? ¿Eliseo le envió a correr detrás de Naamán? Oh, eso él le está declarándole a Naamán.
Luego le dice, han venido 2 varones del monte de Efraín. Yo le pregunto a usted, en realidad, 3 varones habían llegado, descendido del monte de Efraín. Repita conmigo, no. Miente cuando declara que Eliseo le envía. Miente cuando declara que 2 varones habían descendido del monte de Efraín. Luego toma de mano de Naamán oro, plata, vestido y les esconde. ¿Por qué lo está escondiendo? Miedo, temor. Él está consciente que lo que había hecho estaba mal y estaba fuera de la dirección y la voluntad de Dios. Pero no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto en su presencia. Y la Biblia dice que no hay nada que Dios no se lo revele a sus siervos los profetas. ¿Me está escuchando? No hay nada que Dios no se lo revele a sus siervos los profetas, declara la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Así que mucho cuidadito. Pórtese bien, mi amado, portémonos bien. Pues cuando un hombre de Dios está metido con Dios, Dios todo se lo hace saber. El rey de Siria extendía emboscadas a Israel, pero de repente el hombre dice, ¿será que hay algún espía de Israel aquí en medio nuestro? Y se para alguien y le dice, no, rey, lo que ocurre es que en Samaria está el profeta Eliseo y todo lo que tú planeas en tu cámara más secreta, Dios se lo revela a él. Ustedes tienen un pastor profeta aquí, mucho cuidado. Así que pórtese bien. Aleluya. Pero sabe, cuando viene Giesi a donde está Eliseo, su padre espiritual le pregunta, ¿de dónde viene Giesi? ¿Cómo es la respuesta de Giesi? Tu siervo no viene de ninguna parte. No tiene ni temor de declarar esas palabras al varón de Dios. Y Eliseo le responde, ¿acaso mi corazón no estaba allí cuando el sirio se bajó de su carro y tú tomaste oro, plata, vestido? Es acaso el tiempo de viña, de siervo, de sierva. Por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Al que él está considerando sin visión, a quien él está considerando estorbo viejo, tiene la visión 2020, está en sintonía con el cielo, escucha la voz de Dios audiblemente, no tiene límites, no tiene frontera. En pocas palabras digo, yo estaba viendo por el Espíritu de Dios cuando corriste detrás del sirio y tomaste plata, tomaste oro, tomaste vestido, todo Dios te lo reveló. Y la lepra de Naamán se te pegará a ti. Y dice que salió delante de él, leproso, blanco como la nieve. El hombre ahora, que era candidato al manto de la unción del fuego, el ministerio profético, pasa a ser un predicador caído sin gracia, un cristiano caído sin gracia, sin presencia de Dios. A pesar de que él había experimentado el don del Espíritu de Dios sobre él. Recordemos que cuando a aquella mujer se le muere el niño, Eliseo bíblicamente está a 3 días de camino, pero aquella mujer caminó buscando a Eliseo. Cuando ella encuentra a Eliseo le dice a Giesi, toma mi báculo y mírale si el niño vive o muerto. Y como es que en fracciones de segundo, cuando ella estuvo 3 días buscando a Eliseo, y en fracciones de segundo llega donde está el niño y vuelve donde está Eliseo y le dice,
muere, está muerto. Esto fue bajo una acción sobrenatural del Espíritu. Fue lo que ocurrió con Elías cuando oró por lluvia y corrió delante de los carros del rey de acá. Pero ahora está leproso. ¿Y en qué condición vivían los leprosos? ¿En qué condición vivían los leprosos? Pregunto. Aislados, apartados, solos. No les era permitido moverse en el campamento o en las ciudades. Tenían que vivir a la intemperie, llorando su desgracia, viendo cómo su humanidad estaba siendo socavada por ese tremendo cáncer en su piel. La lepra consume las manos, consume las orejas, la nariz, el cuerpo del ser humano. Y escucha lo que voy a decir, amado. Después de este hecho, en el capítulo 7 del segundo libro de Reyes, dice que Ben-Hadad, rey de Siria, vino y levantó sitio contra Samaria. Porque cuando alguien le abre la puerta al enemigo, él viene con todo su arsenal demoníaco. Y se lo corroboro con lo que dijo Jesús, que cuando el espíritu inmundo sale y luego regresa y halla la casa vacía y limpia, va y busca 7 más y entra en él, y el potestad de esa persona viene a ser peor que el anterior. Rey de Siria, Ben-Hadad levantó un sitio contra Samaria, que es la capital del reino de Israel. En aquel entonces se desató una gran hambre en Samaria. Escuche lo que voy a decir. Por causa del sitio, las mujeres mataban a sus hijos. En la cabeza de un asno valía dinero, el dientes de paloma. Es terrible lo que se está viviendo en Samaria a causa del sitio. Hambre, pestilencia. De repente el rey se indigna. Escucha lo que va a decir, se indigna. Y Eliseo está hablando con los ancianos de Israel. Y el rey envió un mensajero para que mate, o un hombre para que mate a Eliseo. Y mientras Eliseo se está hablando con los ancianos, le dice: ¿has visto lo que ha hecho este hijo de homicida, cómo me ha mandado a matar? Dice la Escritura, pero dice la Biblia que Eliseo se levantó, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Eliseo se levantó porque siempre en medio de la crisis Dios levanta a los suyos. Amén. En medio de las circunstancias adversas, Dios tiene a alguien. ¿Está escuchando? Dios tiene una palabra. Dios tiene una puerta. Dios tiene una salida. Repita conmigo: Dios tiene una salida. ¿Qué dice apóstol? Quiero un micrófono ahí para el pastor, por favor. Un micrófono aquí, porque y quiero por aquí a alguien, varón, muerto, sácala así y colócate para allá. Voy a ilustrar algo aquí esta mañana. Quiero que tenga la Biblia ahí, pastor. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero que me saquen una silla, 2 sillas más por aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Capítulo 7, versículo 1, ¿qué dice apóstol? Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas. Please, mañana a estas horas. Valdrá sear de flor de harina un ciclo, y 2 sear de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. ¿A la puerta de qué? Samaria.
a la puerta. Lo que se está viviendo en Samaria es terrible. Hay hambruna, hay muerte, necesidad, sufrimiento, epidemia, desolación. Pero el profeta está declarando: mañana Dios va a revertir todo este mal. Mañana Dios quitará el hambre. Mañana Dios borrará todo esto que ha venido sobre nosotros a causa de reyes de Siria. El oprobio Dios lo quitará. Amén. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero dice la puerta de Samaria. Yo creo que hay vidas aquí, aparte del profeta, que están a la puerta de recibir un milagro. Amén. Tu milagro está a la puerta. Tu milagro está a la puerta. Hay algo que está bajando aquí. Hay algo que está descendiendo del cielo sobre esta casa. El profeta está declarando: mañana a la puerta de Samaria habrá provisión. Mañana habrá alimento. Mañana habrá pan. Mañana Dios quitará la enfermedad. Dios quitará el sufrimiento. Dios quitará la opresión. Dios quitará el oprobio. Dios quitará la necesidad. Dios quitará la falta de empleo. Pero profetizo hoy que no será mañana, será hoy. Amén. Pero ¿quién está en la puerta de Samaria? ¿Quién está en la puerta de Samaria? 4 leprosos. 4 leprosos. Repita conmigo: 4 leprosos están en la puerta de Samaria. Aleluya. A la entrada de Samaria. 4 leprosos. 2 de ellos eran hijos de profeta. El tercero era pariente de Giesi. Y se lo voy a corroborar con la escritura. Y el cuarto era Giesi. Giesi era el cuarto leproso. ¿Qué hacía allí? Llorando por el terrible mal, por la condición en la cual estaba. Llorando, ya conmigo, llorando su desgracia. Llorando porque la puerta estaba encerrada, porque aparentemente no había solución para ellos. Pero Giesi conocía el poder de cada palabra profética que Eliseo declaraba. Giesi estaba consciente de toda palabra que Eliseo declaraba tenía cumplimiento. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos hablando? ¿Alguien está comprendiendo lo que estamos hablando? De repente Giesi, uno de ellos, tiene la iniciativa. Giesi se levanta. Diga conmigo: se levanta. Se levanta. Se levanta. Y le dice a los otros 4 leprosos: yo no sé si ustedes se van a quedar aquí al ver que el tiempo transcurre y siguiendo en la misma situación. Yo no me voy a quedar aquí. El profeta ha declarado una palabra. Creo que ha llegado el momento de reivindicarme con Dios. Es verdad que todo este mal vino por causa de mi desobediencia, por no buscar la dirección de Dios. Pero hoy me reivindico con Dios. Hoy me vuelvo a Dios. Hoy vuelvo mi alma a Dios del cielo. Hoy más socataria. Hoy me humillo ante su presencia. Levanta tus 2 manos, hijo. Porque mientras estoy predicando aquí van a ocurrir milagros. Yo creo que ya milagros están ocurriendo.
Bendito sea el Dios del cielo. Y escúcheme lo que voy a decir. Están en una encrucijada por ser judíos. Si entraban a Samaria de hambre, iban a morir. Si no, si entraban a Samaria por ser leprosos, iban a morir apedrados. Por ser judíos, si corrían el campamento sirio, iban a morir. Están en una encrucijada. De repente el hombre dice: yo no me voy a quedar aquí a morir como los que carecen de fe. Dios ha declarado una palabra en esta hora y yo me voy a mover bajo la acción de esta palabra. Repita conmigo: me voy a mover bajo la acción de la palabra. Yo me activo en este momento, repítalo. Yo voy por mi milagro. Yo voy por lo que Dios tiene para mí. Yo voy por la unción. Yo voy por el ministerio. Yo voy por el fuego. Yo voy por el espíritu de oración. Yo voy por lo que el cielo tiene para mi familia. Bendito sea Dios. De repente algo ocurre, apóstol, porque no puede permanecer el cielo en silencio cuando alguien está desarrollando fe en una palabra que Dios ha declarado. De repente Dios le dice a los ángeles del cielo: hagan silencio, porque estoy viendo a alguien en la tierra que está desarrollando fe, se está moviendo por la acción, por la palabra que he declarado por boca de mi siervo. Alabado sea el Dios del cielo. Oh, y cuando Dios observa que es un leproso, cuando Dios observa que Giesi, uno de los 4 leprosos, alabado sea Dios, Dios bajó del cielo. Diga conmigo: Dios bajó del cielo. Y el rey de Siria empezó a escuchar los pasos de un ejército gigantesco que iban caminando hacia él. Y dice esto, expresa esto: el rey de Israel ha hecho alianza con otro rey y viene caminando hacia nosotros. No. El rey de Israel ni siquiera sabía lo que estaba ocurriendo. No. Era Dios que había bajado. Y empezó a caminar con Giesi. Empezó a caminar con él. Alabado sea Dios. Y cuando Dios camina con un hombre, el diablo se tiene que ir. El diablo se tiene que ir. Se va. La palabra lo llevó a desarrollar una fe sin límite, de tal manera que provocó una visitación de Dios sobre su propia vida. ¿Me está escuchando? Una visitación de Dios sobre su propia vida. Y mientras iba caminando, camina para allá, camina por acá. Cuando se levanta y camina con él, ¿cuántos se atreven a caminar para allá? ¿Cuántos están recibiendo la palabra y creyéndola? ¿Cuántos están recibiendo la palabra? Ahora regrésese. Y mientras Giesi iba caminando, Dios lo iba limpiando, apóstol. Dios lo iba sanando. Porque a causa de la unción, todo yugo se pudre. Todo yugo se pudre. Todo yugo se pudre. Todo yugo se pudre. Repite conmigo: hoy cambio las circunstancias, el pecado, el negativismo, la incredulidad, por lo que Dios te está declarando, por la palabra profética. Repita conmigo: hoy le devuelvo el diablo su enfermedad.
cambio esta lepra por la palabra profética. Hoy le voy a devolverle a los sirios lo que trajeron. Un sirio fue el que trajo esta lepra. Yo se la voy a devolver hoy, porque eso es lo que le pertenece al diablo, la enfermedad. Pero nuestra es la sanidad, nuestra es la victoria, nuestra sobreabundancia, nuestra presencia de Dios, nuestro es el gozo. Yo estaba predicando en Argentina, en Hacha, y mientras estaba predicando aparece una niña y me dice: predicador, la niña es casi de unos 9 años, mi madre no puede ver, está ciega. Metí mis dedos en agua, la toqué y seguí predicando la palabra. Cuando regreso, de repente observo que la mujer está parada y está gritando: estoy viendo su corbata, estoy viendo su corbata, estoy viendo su corbata. Porque al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Yo te he dicho que si te quiero esperar la gloria de Dios. Yo te he dicho que si te quiero esperar la gloria. Yo soy mi amiga Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tienes que creer la palabra, mi amado. Apropiarte a ella, aferrarte a ella. Y ocurren los milagros. Basta ya, basta ya. Este es un tiempo nuevo para esta iglesia. Viene un boom de Dios. Viene un de repente de Dios sobre esta iglesia. Oh, amado, y no se vayan a sorprender que de un momento a otro Dios les saque de aquí y los lleve a un lugar más amplio. Porque Dios venga y les entregue 4 casas para allá, 4 para allá y 4 para allá. No se sorprenda de eso. Estando aquí en Bogotá en una ocasión, a los 25 años, me encontré con un judío. Y este hombre me dice: judío, cristiano. Me dice: yo conozco al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo lo conozco, sé quiénes son. Las 3 divinas personas de la Trinidad. Las conozco bien, sé quiénes son. Y me dice: si tú eres fiel, te llevará por naciones y te entregará cosas que jamás pasaron por tu mente, que Él te daría. Solo sé fiel y crea su palabra. Y crea su palabra. Le da permiso para que me lleve el pastor un tiempo para Argentina. Le da permiso. Vamos a llevarlo para Argentina por un tiempo. Porque la Biblia dice que Él nos ha dado las naciones como herencia. Amén. ¿Me está escuchando? Pero quiero decir algo. Viene un boom de Dios sobre esta casa, sobre esta iglesia, sobre este ministerio. Cuando digo de boom, hablo de explosión, dinamita del cielo. Para una explosión, terremoto. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Apóstol, permítame. Toma el micrófono ahí. Y cuando el enemigo sintió los pasos de aquel que iba acompañando al que había estado leproso, tomó su maleta y le dijo: hey, oposición,
métete aquí. Crisis, enfermedad, métete aquí. Dolor, métete aquí. Escasez, métete aquí en la maleta porque nos vamos. Nos vamos de aquí. Porque no podemos hacerle frente al que viene caminando con ese hombre. No. Es imposible que salgamos victoriosos ante él. Es más, él me venció en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! El diablo tomó su maleta, representado en el rey de Siria, y empezó a huir. ¡Aleluya! Lo que estaba haciendo oposición, en tu vida ya empezó a huir. Si era la escasez, ya empezó a huir en esta mañana. Alabados a Dios. Y si te había cerrado la puerta, ya las puertas empezaron a abrirse. Venga, apóstol. En la maleta faltó la trombosis. Y se va en el nombre de Jesús. Amén. La trombosis, el cáncer, la artritis, la úlcera, diabetes, parálisis, enfermedad de los riñones. Las tomó y las metió en la maleta. Y empezó a ir con ella, porque donde llega la vida, es imposible que reine la muerte. Donde llega la vida, donde está fluyendo la vida de Dios, donde está fluyendo la vida de Dios, es imposible que el diablo ejecute sus planes. ¿Alguien está escuchando? Y empezó a correr. El diablo empezó a correr. Y algo ocurre. Y ese, con los otros 4, llegaron. Encontraron oro, pan y vestido. Pero algo ocurre, apóstol. Amén. Toman. Uno de ellos toma esto, toma plata, vestido se esconde. Hay un patrón de conducta allí. ¿Quién era ese? ¿Quién era? El mismo Giesi. Estaba dando el lugar a la prisión nuevamente. De repente toma conciencia y declara esto: grave será el mal que venga sobre nosotros si no hacemos saber al pueblo lo que ha ocurrido en esta hora. No podemos hacer esto. No lo puedo hacer. Tengo que mantenerme fiel al Señor. Tengo que creer, mantenerme firme. Me he reivindicado con Él y no voy a darle lugar en mi vida para que venga otra desgracia. ¿Está entendiendo, amado? Y cuando llegamos al capítulo 8 del segundo libro de Reyes, encontramos un relato. Y había hablado el rey a Giesi, criado del varón de Dios: te ruego que me cuente todas las maravillas, los milagros que ha hecho Eliseo. Yo le pregunto a usted esta mañana: ¿le era permitido a un leproso entrar al palacio? ¿Le era permitido a un leproso hablar con el rey? ¿Moverse dentro del campamento? La pregunta es: ¿por qué está hablando con el rey? ¿Por qué está dentro del palacio? ¿En qué momento fue sano? ¿En qué momento fue libre de la lepra? Alguien le impuso la mano y lloró por él. Alguien le dijo: eres sano, levántate. Alguien. Creer a Jehová y a sus profetas y seréis prosperados. Cuando escuchó la palabra, se activó.
y empezó a moverse bajo la acción de la palabra. Y cuando tú y yo nos movemos bajo la acción de la palabra, siempre habrá algo nuevo de Dios que nos sorprenda. Siempre vamos a ver cosas nuevas. Amén. 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 Siempre vamos a experimentar un toque nuevo de Dios. Yo creo que llegó la hora. Si había alguien aquí que le faltaba afianzar en Dios o a desarrollar fe, llegó el momento, llegó la hora, o de que te afiances y comiences a desarrollar fe en la palabra. Crea la palabra, porque cuando te aferres a la palabra, milagros sin precedentes Dios manifestará sobre tu casa. Y le digo algo. El rey le pregunta: te ruego. Yo creo que con lo que ocurrió en Giezi, que era el leproso por la palabra que Eliseo declaró, pudo haber albergado resentimiento. Pero ahora está hablando con el rey sin el resentimiento de Eliseo. Nada. Porque cuando Dios hace una obra, la hace de adentro hacia afuera. Estaba sano en el alma y estaba sano por fuera. Puertas abrieron. Puertas abrieron. Tome la mano de tu esposa. Y levantes otra mano al cielo. Cierre sus ojos por un instante. Levante una mano y colóquese la otra en el corazón. Mujer, el Señor es contigo. Es contigo. Y prepárate, porque verás los ángeles de Dios bajando del cielo y subiendo, trayendo mensaje de Dios. Oh, pero también operando milagros, beneficio tuyo, abriendo camino, abriendo puerta. Gracias, Jesús. Les bendigo en el nombre de Jesús. Póngase de pie en esta hora, póngase de pie toda la iglesia. Escucho lo que voy a decir. Escucho lo que voy a decir en esta hora. Colabórame con esa silla aquí delante, por favor. Uno quiera allí.